Hola, bienvenidos al primer capítulo de Nadia María Podcast. O sea, ya llevamos dos porque hice un capítulo cero y este es el primer capítulo oficial, pero en verdad es el segundo, cosa que siempre complica las cuentas. No entiendo por qué existen las cosas cero, si después va a venir un uno, porque entonces ya el uno es realmente el uno. No, es el dos. O sea, es como cuando yo era niña, que mi mamá me decía los años antes de Cristo y después de Cristo, y yo sentía que los años antes de Cristo era como que no había nada. Y después de Cristo, el mundo existía. Entonces, era como complicado. Yo decía, pero ¿por qué hicieron esa división? Cosas que uno se pregunta de niña eh, y que después de adulta, sencillamente no me lo pregunté más nunca y ya. O sea, como que ahí había o sea, una gente que era como, según la Biblia, súper pecadora, ¿no? O sea, como esto de Sodoma y Gomorra, que siempre te dicen como que esto es muy Sodoma y Gomorra. Esta gente es puro sexo, no sé qué. La gente portándose mal. Siempre como que todo lo que está mal en la Biblia es más divertido. O sea, eso es lo que yo pienso, pues, o sea, creo que todo tiene que ser con medida, pero es como que, o sea, si el cielo es todo bueno, también es como aburrido. O sea, hay como que tener no sé, un poquito de maldad. O sea, yo pienso que en la vida hay que tener un poquito de maldad, porque si no te vas a morir muy rápido. O sea, o al menos así decía mi abuela, que la gente buena se muere rápido, porque este lugar no les pertenece, sino que tienen que ir directo al paraíso. Entonces, como que mientras más se alargaba tu muerte, es porque eras más malo en la tierra. De ahí el dicho de hierba mala nunca muere, ¿no? Porque en teoría eres tan malo que mereces estar aquí terrenal y no vivir las felicidades del paraíso. Entonces, yo siempre crecí con esa vaina que me decía mi abuela y yo siempre hacía como algo de maldad. O sea, como cuando yo sentía que estaba siendo muy buena, de repente decía, déjame lanzarme una maldad porque yo no me quiero morir todavía. O sea, imagínate tú el daño que me hizo esa reflexión de mi abuela. Bueno, también fue mi responsabilidad irme por ese lado, pero es un hecho, es un hecho. Así comenzamos el primer capítulo del podcast de la Nadia María, hoy con nuestra taza de A de auténtica, porque no hay nada que corte más el mood de un sexteo que un error ortográfico, ¿no? Como para ver qué tienes ahí, mami, y ese ahí sea A-Y, mámalo. O sea, no te voy a mandar es nada, ¿vale? Con esa ortografía de porquería. O sea, no se puede. Creo que cuando uno está como buscando el tema de qué personalidad tú tienes o si de verdad tienes personalidad, una de las cosas que yo realmente me cuestioné es si realmente uno no tiene personalidad. O sea, como que tú digas, no, es que no tienes personalidad y hay gente por la vida que dice, no, es que ella no tiene personalidad y eso psicológicamente hablando exista. Y la respuesta es no. O sea, no existe nadie que no tenga personalidad porque realmente la personalidad se construye en base a un montón de cosas, de creencias, de temperamento, de crianza, de traumas, de emociones. Entonces, hay gente que tiene personalidad fuerte, gente que tiene personalidad débil y gente que tiene personalidades psicóticas, que son las que tú descubres cuando haces terapia y dices, no, lo tuyo es psicótico. Por ejemplo, estoy completamente segura que muchos y muchas han tenido que lidiar con ¿cómo se llama esto? Narcisista, por ejemplo, que son una de las personalidades psicóticas más complicadas porque, bueno, los narcisistas es eso, narcisos, son narcisos y ya está. Entonces, primer punto, dejé de decir que no tengo personalidad porque es psicológicamente imposible que un ser humano no tenga personalidad. O sea, tiene que estar desprogramado cerebralmente hablando. O sea, no te tiene que funcionar el cerebro para que tú no tengas personalidad. Mientras tu cerebro funcione, a juro, tienes personalidad porque tienes emociones y tienes un montón de cosas que ya nombré, ¿verdad? Ok, perfecto. Otra de las cosas es que me di cuenta que cuando tú tienes, o sea, ya les dije, hay dos formas de personalidad comunes, que son personalidades débiles y personalidades fuertes. Cuando tú tienes personalidad fuerte,
tiendes a darte cuenta que la gente te imita. O sea, como que si tú estás en el colegio y tienes una amiguita que siempre hacía lo mismo que tú, probablemente tu personalidad sea fuerte, seas una persona de personalidad fuerte. Y esto me pasaba a mí. O sea, yo me acuerdo en el colegio que tenía amigas como que me trataban de imitar. Y eso solamente quería decir que yo tenía una personalidad fuerte. Cosa que desmiente, una vez más, el hecho de yo repetirme constantemente que no tenía personalidad porque no sabía elegir en el menú. O sea, por ejemplo. Pero también me di cuenta que una de las características de las personalidades débiles es que tienes exceso de empatía. O sea, cuando tú tienes exceso de empatía, sueles tener alguna personalidad. O sea, tu personalidad puede que sea un poco débil. Eso lo leí todo. ¿En dónde? En internet. ¿Ok? Por supuesto, que es donde uno aprende. Y entonces ahí me di cuenta que tengo las dos. O sea, soy de personalidad fuerte y soy de personalidad débil. Lo que me llevó inmediatamente a pensar y concluir que obviamente tenía que ser así. ¿Por qué? Porque soy Géminis. Claro que sí. Y entonces yo acabo, ¿verdad?, inmediatamente de en su cara, a todos ustedes que no creen en el horóscopo, de confirmar científicamente una teoría astrológica, ¿ok? O sea, los Géminis, ¿por qué son conocidos? Porque tienen doble personalidad. ¿Y qué tengo yo en este momento? Doble personalidad, fuerte y débil. Por supuesto que sí. Aplausos para mí porque es una hueva investigando, ¿ok? El tema de la personalidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque a través de la personalidad es como tú te desenvuelves en la vida. Entonces, si tú le caes bien a la gente, no tiene que ver necesariamente con tu personalidad, cosa que nosotros siempre creíamos, ¿no? Es que no, que fulana me cae medio mal porque la personalidad es... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo lo que se construye alrededor de ella. Y para que se queden locos. O sea, en el 80% de los casos, y esto es una estadística que vi, o sea, que validé donde se validan las cosas, que es en TikTok. O sea, en el 80% de los casos, escuchen bien, todos nos comportamos de una manera como no somos cuando hay gente. O sea, en el 80% de los casos. Y no estoy hablando de que evidentemente cuando tú estás en privacidad te rascas partes que no te rascas cuando hay gente. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de relación con alguien. O sea, cuando tú hablas con alguien, cuando tú estás en la oficina, cuando tú estás en el colegio, cuando tú estás con tus mejores amigos, sueles comportarte completamente distinto a cómo te comportarías si vivieras eternamente solo, porque esa es tu real personalidad. La personalidad se ve afectada inmediatamente y uno no sabe y uno no entiende ese proceso cuando tú estás con alguien, pero, o sea, todo pasa como un match invisible instantáneo que uno no entiende, pero pasa. O sea, si tú comienzas, y esa es la capacidad adaptativa que tenemos todos, pero todo esto lo leí y me quedé fue loquis. Tienen que tener demasiado cuidado con todas las personas que son manipuladoras. O sea, estos rasgos de personalidad son súper chimbos, ¿ok? Y todos tenemos en nuestra vida una persona manipuladora, ¿ok? ¿Cómo distinguimos una persona manipuladora? Porque no te confronta. O sea, si tú quieres comer, supongamos, hamburguesa, ella no te va a decir, no, vale, comamos pizza. Qué fastidio, yo no quiero hamburguesa. Esta es una persona que confronta y normalmente suele ser honesta. La manipuladora, marica, empieza. Ay, sí, qué rico hamburguesa, ¿no? Pero ¿no te provoca más bien como una pizza con pepperoni de este restaurante que a ti te encanta? Eso es manipulación pura y dura. Corre de ahí inmediatamente, ¿ok? O sea, quien les habla, les quiere. Y quien les quiere, no les miente, ¿ok? O sea, corran de ahí porque todo esto está respaldado por una página de psicología pura y dura que me dio mi mamá, que es psicóloga graduada de la Universidad Central de Venezuela, ¿ok? Yo no estoy hablando huevonadas aquí, para que sepan. Segundo, otra de las personas que son demasiado tóxicas y que tienes que no sacar de tu vida, porque ajá, supongamos que tu mamá tiene este rasgo. ¿Cómo hacemos, no? Tienes que aprender a vivir con ellos. Pero bueno,
Los narcisistas, lo mencionaba desde un principio. ¿Cuál es la característica fundamental de los narcisistas? Atentos ahí porque les voy a dar una clave perfecta. Es que ellos normalmente te reclaman por cosas que ellos hacen. ¿Ok? O sea, pero así caretabla que tú dices como, ¿ok? Están las personas, se me acaban de perder esto y estoy colapsando. Ajá, aquí está, ¿ok? Y además de las manipuladoras y los narcisistas, ¿ok? Otra de las personas tóxicas que ustedes tienen que sacar de su vida son las personas que... Aquí está, lo encontré. Miren todo lo que hice para disimular, ¿ok? Wow, qué complicado estuvo esto. Las personas que se minimizan, ¿ok? Ojo ahí con las personas que se minimizan. ¿Por qué? Porque las personas que se minimizan son una especie de manipuladoras, pero estas no lo hacen para lograr su objetivo. O sea, la gran diferencia entre las manipuladoras y las que se minimizan es que las manipuladoras quieren lograr un objetivo inmediato. Las que se minimizan quieren lograr objetivos a largo plazo, para siempre. ¿A través de qué? De la minimización o victimización de su personalidad, ¿ok? De esta pudiera tener N, no uno, N cantidad de ejemplos, pero en este momento no me acuerdo si en verdad he tenido una amiga que se minimiza. Más allá de mis amigas Libra, un saludo para mis amigas Libra, que les encanta tomarse una foto y decir que salieron feas para que una que les diga, no mami, saliste bella, si tú eres bella, si tú estás divina, si tú eres una cosa hermosa. O sea, digamos que eso pudiese ser un ejemplo soft de minimización, pero no lo es como tal, ¿ok? Entonces, conclusión de este capítulo de hoy, la personalidad es muy importante para podernos desenvolver. No digan que no tienen personalidad, porque realmente todos tenemos personalidad, básicamente porque todos pensamos, nos relacionamos y tenemos sentimientos. Estas tres cosas hacen que tu personalidad se forje y tengas tu temperamento y tus cosas y no sé qué. No está mal medirte entre dos personalidades, débil o fuerte, porque ambas personalidades pueden convivir en una misma persona. Más si son ¿qué? Díganlo conmigo, 1, 2 y 3, Géminis. Y por último, aprendan que estas tres características de personalidad que les dije a lo último son las más tóxicas para relacionarse, ¿ok? Y algo que les quiero decir para que se lo lleven para siempre y estén siempre activos con esto, un consejo de Nadia, porque los quiero, es: si alrededor de ti no hay ni una sola persona tóxica, el tóxico eres tú.